lo tenga, me acompañe en la lectura. La palabra de Dios dice así: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Oremos. Padre, oramos, Señor, que bendigas tu palabra. Sabemos, Señor, que tú siempre ministras nuestras vidas a través de tu escritura. Oramos para que en esta noche sea tu Espíritu Santo, Señor, ministrando nuestras vidas, que podamos recibir una exhortación a tiempo y que podamos, Señor, crecer en el conocimiento de tu palabra también. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Los libros de poesía bíblicos tienen una característica en particular. Ellos se vuelven los libros donde se compila la experiencia de los sabios. Y esto es algo muy, muy bonito, porque quiero decirles que esta semana yo estaba leyendo los proverbios y yo decía, Señor, que me acuerdo que yo prediqué una serie de libro de proverbios hace años, no aquí, en otra iglesia, y saqué mucha enseñanza de ahí. Entonces, repasando los textos que estaba viendo, Dios habló a mi vida y me dice, mira, esto está bonito para que, no le digo yo que vamos a hacer un estudio, no, pero vamos a sacar enseñanzas prácticas. Ahora, el libro de Proverbios representa la sabiduría de los sabios de Israel, pero esto es importante tenerlo muy en nuestro corazón. ¿Por qué razón? Porque no es lo mismo cuando usted lee, digamos, un libro de los profetas, Isaías, Jeremías. ¿Por qué razón? Los profetas tienen declaraciones de Dios. Por eso que el profeta dice así. Cuando el profeta va a hablar, dice, así ha dicho Jehová. Entonces, cuando el profeta habla, llama un mensaje de parte del Señor. Y la gente obedece a lo que el Señor manda, a lo que Dios dirige a los corazones. Entonces, la diferencia entre los libros proféticos y los libros de sabiduría es que aquí lo que vamos a encontrar son experiencias, hombres sabios que se reunían alrededor de las fogatas en la noche, tarde, cuando terminaba el día, y se compartía con su familia lo que ellos habían vivido. Esas tradiciones se comenzaron a transmitir de familia en familia, de abuelos a los hijos, de los hijos a los nietos, y cuando se consiguió comenzar a escribir, se comenzó a compilar en estos libros de sabiduría. ¿Por qué razón? Antes no había escritura, por lo tanto no podía guardarse toda esa experiencia. Entonces, lo bonito de este libro es que nos habla de esa experiencia de la sabiduría, es decir, hombres que han visto a su alrededor y han ido recogiendo experiencias y las han ido ministrando a través de la escritura para dejárnoslas a nosotros como declaraciones de parte del corazón de Dios. Entonces, así es como se crea este libro de Proverbios. Ahora, los proverbios son refranes, esa es la realidad. A esta forma de poder compilar los proverbios se le llaman un mashal. Un mashal hebreo es una declaración de sabiduría. Es decir, fíjese que yo ayer aprendí algo, me fue mal haciendo esto. Entonces se crea un refrán común y corriente que se comienza a transmitir, ¿verdad? Dentro de la comunidad hay refranes que uno puede escuchar, pero estos refranes no hay que tenerlos tampoco con aquella forma que en nuestra sociedad los refranes tienen, que muchas veces los decimos y no tienen sentido, sino que al contrario, estas reflexiones de vida nos ayudan a nosotros a poder ponerlas en práctica y aprender. Entonces, yo creo que en debida manera, si todos nosotros
leemos, pero con bastante sinceridad, los proverbios todos los días. Por eso son 31, porque podemos leer un proverbio cada día. Y mire que 27 años voy a cumplir de ser cristiano, de haber aceptado a Cristo en mi corazón, y hasta este día tengo 27 años de leer los proverbios, y cada vez que paso por cada proverbio, Dios me habla cada día. Y es increíble, yo no puedo salir. O sea, si yo no leo el proverbio en el día, yo sé que Dios no me habla, porque yo sé que Dios me habla ahí en los proverbios, porque son experiencias de prácticas de vida. Entonces, ¿cuál es la característica de estos versículos? Fíjese bien, en el versículo 20 hasta el versículo número 33 vamos a hablar del llamado de la sabiduría. Es decir, la sabiduría se acerca a un grupo de personas y los invita a aprender de ella. Les comienza a determinar ciertos consejos que la sabiduría quiere darle a su pueblo, a la comunidad, y por lo tanto esto nos va a hacer aprender muchas cosas. ¿Por qué? Mira, yo creo que hoy vamos a sacar de estos versos algo muy relevante, y es que al final de la enseñanza vamos a tomar una decisión. Ok, ¿por qué camino queremos irnos? ¿Por qué sendero queremos caminar? ¿Queremos aprender verdaderamente o queremos aprender por el lado duro, por el lado que no quiere caminar nadie y que es el lado más difícil? Entonces, yo quiero que usted comience a reflexionar. Decisiones. Estas decisiones, nosotros somos eso, producto de las decisiones que hemos tomado. Usted está viviendo ahorita las consecuencias de lo que usted decidió en los últimos años. Pero el problema es que la gente no entiende que en la medida que aprendemos a escoger y aprendemos a utilizar la sabiduría que Dios nos ha dado, somos capaces de desenvolver mejor nuestra existencia, somos capaces de ser más astutos, más sabios en nuestras decisiones, y hay gente que verdaderamente se sienta y piensa, ok, ¿cómo tengo que tomar esta decisión? El deseo de Dios es que le hagamos caso a la sabiduría, porque la sabiduría representa no solamente la palabra de Dios, pero también representa, escuche bien, al mismo Dios, que nos dice, ven acá, quiero enseñarte, quiero mostrarte mis caminos y quiero que tú aprendas conmigo. Solamente déjate enseñar. Entonces, vamos a ver en estos versos, por lo menos, digamos, 3 etapas. Del versículo número 20 al 25, vamos a ver el llamado de la sabiduría. Vamos a ver cómo nos llama la sabiduría, cómo es la invitación que ella nos hace. El versículo 26 y 27 nos habla de la reacción de esa invitación. Es decir, cómo reacciona esta gente a la invitación que la sabiduría les ha hecho. Y del verso 28 hasta el 33 podemos encontrar, hermano, prácticamente la condición que a mí me amerita un poquito más de reflexión para nosotros. Fíjese bien. Quiero que ponga en su mente, en su corazón, la siguiente imagen. Usted imagínese que la sabiduría entra y comienza a llamarnos y decirnos, quiero enseñarte, quiero mostrarte caminos nuevos por donde ir. Imagínese usted que viene entrando y comienza a decirnos, señores y señoras, aquí tengo para ustedes toda una enseñanza, toda una instrucción que puede cambiar el destino de sus vidas. Entonces, todos los que estamos aquí, todos diríamos, ay, sí, yo quiero aprender. Pero es que el problema de la sabiduría es que requiere esfuerzo. Entonces, eso de que nosotros aprendemos, como todo, hermano, escuche bien, si nosotros queremos encontrar los tesoros de Dios, tenemos que dedicarle el tiempo necesario, como que fuera la misma Biblia un cajón de tesoros preciosos en donde nosotros vamos buscando y tenemos que hacer el esfuerzo de hallarlos, para que detrás de todo nuestro esfuerzo
encontremos el aprendizaje que Dios quiere darnos. Por lo tanto, cuando la Biblia habla de sabiduría, en un primer instante, tiene que ver con aquellas cosas que el Señor me quiere mostrar, que tienen que entrar en mi corazón, pero que tengo que anhelar, también pedírsela a Dios, buscarla, no solamente en las escrituras, sino que en la experiencia de la vida. Entonces, la sabiduría se contempla cuando usted, escuche bien, vive, toma decisiones, pero usted contempla la palabra todos los días para usted reflejar en la palabra de Dios su conducta. De tal manera que la experiencia, fíjese bien, no es una cosa que hay mucha gente aquí que dice, yo tengo experiencia. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de personas que a través de la experiencia han visto la palabra, han comparado sus acciones y han visto en lo que se han equivocado. Cuando usted valora la palabra de Dios y usted compara su conducta con lo que la palabra le ministra, entonces usted está sacando lo mejor posible para su vida. Parece sencillo, pero no es fácil. ¿Por qué? Porque lo que más le cuesta a la gente es escudriñar. Lo que más le cuesta a la gente es abrir la caja del tesoro y comenzar a buscar en ella qué es lo que quiere decirme, qué es lo que Dios quiere orientar mi vida. Por lo tanto, hermano, la experiencia no solamente es pasar la vida caminando por este mundo, sino que es tener la capacidad de ir a Dios, de preguntarle a Dios y de ver en la palabra mi conducta y preguntarme en qué me equivoqué, qué es lo que Dios me quiso decir. Entonces, cuando leemos estos versículos tenemos que ver primero lo bonito, la belleza de la sabiduría, la belleza y la preciosura como ella se presenta ante nosotros. Veamos el versículo 20. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. ¿Por qué? Porque se presenta como una invitación. Ella va, mire dónde va. Va a las calles y va a las plazas, a los lugares más concurridos. ¿Por qué? Porque la gente piensa que la sabiduría es algo que está por encima de nosotros. No, señores. La sabiduría está en toda la práctica de nuestra vida. Por ejemplo, las calles y las plazas donde se vende, donde tenemos comercio, allí hay experiencia de vida, allí hay sabiduría. Y muchas veces pensamos que la sabiduría está aquí, solo en el templo. No, la sabiduría está fuera del templo, en lo que vivimos, en lo que experimentamos. La sabiduría está en las ventas del mercado. La sabiduría está en todo lo que el hombre hace en un día a día. Pero note lo siguiente: se va invitando y gritándole a las personas, aquí vengo, quiero enseñarles mis tesoros, quiero mostrarles lo que tengo para ustedes. Va a las calles, va a las plazas, pero mira el 21, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Entonces, en el vocerío del mercado, ella se pone en la puerta de la ciudad, en el lugar público, y comienza a clamar y decir, aquí estoy disponible para el que me quiera, el que quiera recibirme. Cualquiera que venga a mí, le voy a enseñar mi conocimiento. La sabiduría se encuentra en la experiencia de la vida y hay que irla recogiendo, hay que irla trayendo a nuestra vida, hay que aprender de todo. Si nos toca aprender en este día algo en el negocio, lo vamos a aprender. Si nos toca aprender porque tal vez hicimos un viaje a San Salvador y algo nos sucedió, de eso podemos aprender. ¿Por qué? Porque la sabiduría nos invita y nos dice, señores, aquí estoy para ustedes, aprendan de mí. ¿Qué necesitan? Ponerme atención, escucharme, oírme. Cuando nosotros escuchamos más la voz de la sabiduría, somos capaces de poder nosotros sacar de ella una enseñanza. Entonces, lo que yo quiero que note es que se para en las plazas, en los mercados, en los lugares de reunión más populosos y comienza a decir, aquí estoy, búsquenme, estoy disponible a cualquier hora del día. Ustedes solamente tienen que venir aquí y yo les voy a transmitir mis conocimientos. Ahora, el versículo 22 nos indica cuál es
son esas declaraciones que ella está haciendo. Mira lo que dice. ¿Hasta cuándo, oh simples? Primer tipo de personas, simples. ¿Quiénes son los simples? Los que no tienen experiencia, los jóvenes. Aquellos que no tienen todavía, son ingenuos. Los simples son aquellos que lamentablemente hasta pasan por personas demasiado sencillas y que necesitan escuchar la sabiduría. Ellos son el primer grupo de personas. Los jóvenes, las personas que no han pasado por el sufrimiento, la gente que todavía tiene un poquito de ingenuidad, todos ustedes necesitan escuchar el llamado de la sabiduría. El segundo grupo, mire lo que dice: ¿hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza? Segundo grupo, los burladores desearán en burlar. Estos sí, ya son personas que tienen un carácter un poquito contradictorio. ¿Por qué? Porque estos personajes, los burladores, son aquellos que no aprenden. Son aquellos que lamentablemente toman las cosas de su vida, pero no aprenden de sus errores, no aprenden de sus decisiones. Los burladores son aquellos, en el texto bíblico hebreo, habla de personas que son incapaces de aprender de sus decisiones equivocadas. Fíjese que todo lo que nos pasa en la vida tiene que ser digerido, tiene que ser transmitido en nosotros, y que esa experiencia de vida nos ayude a reflexionar. Pero el burlador, ¿qué es lo que hace? No, se pone a burlar, se pone a reírse, se ríe, no toma en serio nada. Tenemos 40 años, 45 años, 50 años, y la vida no la tomamos en serio, sino que pasamos el tiempo como que nunca se va a acabar. Y mira, ¿y cuándo vas a comprar tu casa? No, yo vivo alquilando tranquilo. ¿Para qué? Es que mira, fíjate que yo veo que tenés problemas con tu esposa, que quisieras venir a un culto. No, yo no necesito eso, yo estoy bien. El burlador es una persona que es incapaz de recibir la sabiduría. La sabiduría lo llama, le dice: burlador, ven, quiero darte una instrucción. Pero el burlador, ¿qué hace? Ay, después, será otro momento. El burlador rechaza, no quiere la invitación de la sabiduría. Ya tenemos dos personajes: el simple, que es aquel ingenuo, ignorante, que no tiene capacidad, que necesita escuchar. El burlador tendría que ponerse atención. Pero ¿qué sucede con el burlador? El burlador, lamentablemente, ni su propia vida toma en serio. Su carácter es reprochable. Pero hay un tercer grupo. Mire lo que dice, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Los necios, eso dice en hebreo. En el griego se traduce como raka. El necio es una persona que no se sabe comportar. Es decir, se comporta como un torpe en su propia realidad. La gente lo ve como un torpe porque lamentablemente no tiene el deseo de escuchar el consejo de Dios. Y la gente le dice: mira, deberías de hacer esto, deberías de cambiar esta situación. Pero el necio, el insensato, es una persona que no quiere escuchar el consejo de nadie. Es una persona que se encierra en sí mismo. Es una persona que no se sabe comportar con inteligencia, y se le nota en su conducta, porque es torpe en su conducta, en su actitud es torpe, y se le nota. Hay personas que reflejan torpeza en sus decisiones. Y lo malo es que ya estamos un poquito grandes. No tenemos 30 años ya no tenemos 27. Y la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué? La sabiduría llama y les dice: necios vengan, burladores vengan, simples vengan. Quiero darles un consejo, quiero darles una instrucción. Estoy deseando que ustedes me escuchen. Anhelo darles una clase, una enseñanza. Lo que pasa es que las clases de la sabiduría se aprenden a través de tres caminos. Para mí, el hombre más sabio, claro, el principio de la sabiduría es el temor al Señor, el temor a Jehová. Pero el hombre sabio tiene una característica. Para mí, el más sorprendente sabio
es el que a través del consejo de una persona entiende con facilidad lo que le están diciendo. Hay gente que es así y no tiene que estarle diciendo que, mira, fíjate que te aconsejo esto. Un hombre sabio es el que reconoce que siempre tiene que estar aprendiendo. Uno de los filósofos griegos estableció este criterio: yo solo sé que no sé nada. ¿Y sabe por qué? Porque si nosotros pudiéramos tener una conducta de aprendizaje siempre, aprendiéramos de todo mundo. Pero ¿qué sucede? Nuestro orgullo, nuestra altivez. Ah, no, usted lo sabe todo. Usted no se le puede dar un consejo. Usted toda la vida, usted lo sabe, usted no tiene que decírsele a nadie. Cállese, hombre. Deje que Dios le aconseje a través de los labios de alguien que ya pasó por eso. Por eso, fíjese que yo antes era muy rudo en esto. Y yo creo, fíjese bien, yo creo que aquellos que están divorciados y separados, mire, autoridad, como decir, es que la gente dice, ¿qué puede aconsejar un divorciado o un separado a una persona casada? No, yo creo que puede aconsejar algo, pero porque ya pasó y algo bueno aprendió. El problema es que denigrar eso, decir, ay, ¿qué me va a venir a enseñar a mí? Momento, aprenda de todos. Es que despreciamos el dolor de las demás personas. Ahora, diferente es cuando una persona, fíjese bien, necia, que no ha aprendido de sus errores y que sigue en sus necedades, usted le pide consejo. Pero una persona que pasó por una experiencia dura y que tiene algo que compartirle, escúchele, hombre. No es malo usted oír. Yo eso sí lo tenía. Yo me acuerdo en la iglesia que yo pastoreaba, un señor que nunca cambió. Y él le daba consejo a todos los casados. Pero el problema es que él, pues sí, o sea, no había aprendido, ni la primera ni la segunda. Y ahí iba para la tercera y seguía aconsejando. Quizás algo decía, bueno, pero el testimonio que reflejaba era negativo. Pero de algo sí estoy seguro, algo sabía. Tenemos que escuchar. Tenemos que aprender a oír a las personas que ya pasaron por ese camino. Tenemos que aprender a escuchar los que ya sufrieron, porque algo puede aprender usted. No desprecie a las personas que creyendo que la gente no tiene nada que enseñarle como nombre. Mire, son personas que le pueden enseñar grandes cosas. Ahora, no solamente podemos aprender de eso. El sabio aprende de las personas que tienen más experiencia. El sabio también aprende de otra forma. Ve el castigo, la disciplina que experimentan otras personas y aprende sin él ser castigado. Esa sabiduría me gusta, porque fíjese que Dios nos pone ejemplos. Diga conmigo ejemplos. A esto se le llaman espejos de vida. ¿Quiénes son los espejos de vida? Usted está viendo una persona que le está yendo mal, está siendo disciplinada, está pasando por la calle de la amargura y usted quiere hacer lo mismo que él está haciendo. ¿Para qué se va a meter en eso? Vea su propio espejo, vea lo que está ahí. Mire, es un espejo de vida. ¿Por qué razón? Dios permite esto para que nosotros sepamos que a través del dolor de personas ajenas podemos también aprender algo. Pero fíjese que el sabio es sensato. Dice, hey, él no critica, él no dice, hey, no, esto no. Lo que ve es el dolor y dice, no, yo no quiero pasar por eso. Qué bonito, ¿eh? Mire qué bonito el camino de la sabiduría. Si es que el camino de la sabiduría no es algo difícil. Lo que pasa es que somos orgullosos. Lo que pasa es que no queremos sentarnos, no queremos oír y caemos en el error de estos señores, en el error de ser burladores, en el error de ser necios, en el error de ser simples, porque no queremos oír.
Entonces, un sabio aprende por el consejo de una persona que ya pasó por esa experiencia. Un sabio aprende a través del espejo de vida de otras personas. Pero el sabio también aprende a través de sus propios errores. Y aquí es donde nosotros tenemos que tomar de nuestra vida aquellas correcciones que Dios nos hace. ¿Por qué? Mire cómo nos trata la sabiduría. Qué bonito nos trata. Diga conmigo, nos habla. Escúchela, óigala. ¿Cómo? Ya vas a ver cómo habla. Mire el 23. Volveos a mi reprensión. Esa palabra torona en hebreo, es una palabra como regaño. Pero, ¿qué es lo que sucede? Es que las circunstancias hablan. Las situaciones nos dicen qué hacer. Las cosas se nos complican. Y nosotros tenemos que estar escuchando qué me está diciendo, Dios a través de esto. ¿Qué me está diciendo Dios a través de esta persona? ¿Qué me está diciendo Dios a través de esto? Pero ¿qué sucede? Aquella persona que tiene la capacidad de escuchar, la persona que tiene la capacidad de escuchar es una persona que aprende de sus malas decisiones. ¿Por qué razón? Porque puede ser que ya te metiste en un rollo, pero decidiste detenerte. Y te está hablando. Y la sabiduría te dice, detente, cálmate, no más. ¿Por qué? Te está regañando. Pero ¿qué sucede? La reacción del soberbio es que cuando lo regañan, ¿qué hace? Se endurece. No le gustan que le digan lo que está haciendo mal. No le gusta que lo reprendan. Y se enoja. No, yo no quiero oír porque estar escuchando no lo soporto. ¿Por qué? Porque vos sabes que te va a poner el dedo en la llaga. Por eso es difícil. Porque hay que tener una capacidad de escuchar. Hay que tener una capacidad de oír. Y yo siempre en esto, mire cómo ocupa Dios los labios de los niños para hablarnos a nuestra vida. Cuando nuestros hijos dicen, papá, ¿y por qué te vas a separar de mi mamá? ¿Y por qué estás peleando con mi mamá? A veces a nosotros, y yo les he contado antiguamente, les dije que muchas veces la niña mayor, yo bien me acuerdo una vez nosotros veníamos peleando con mi esposa como siempre, ¿verdad? Y la niña, la mayorcita dice, cállense ya, dejen de pelear, pero llorando. Entonces, ese llamado de la sabiduría te tiene que llegar al corazón. Porque la sabiduría habla, diga conmigo, la sabiduría habla. Las experiencias no reprenden, pero solamente el hombre humilde, la mujer humilde y sensata se detiene para reflexionar. Porque el insensato, el necio, el soberbio no lo hace. Y en lugar de oír lo que le están diciendo, se enoja, se molesta. Es que no me dijo tal cosa, es que no me atendió. Cálmate. Dios te está hablando a través de los labios de los problemas. Dios te está hablando a través de las situaciones. Pero usted no lo quiere entender. Tenemos que tener la capacidad de escuchar. ¿Por qué? Mire lo que dice el versículo 23. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber. El espíritu nos habla y nos hace conocer las palabras. ¿Qué es lo que tiene la sabiduría entonces? Dos regalitos nos tiene: su Espíritu Santo y sus palabras preciosas que nos dicen cómo corregir nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que da la sabiduría? Diga conmigo, corrección. Corrige. Corrige. Ese es el camino precioso de la sabiduría.
que Dios nos quiere dar. Ser personas que entendamos el lenguaje del Espíritu. Ser personas que el Espíritu Santo nos ministre, nos hable. Mire, yo le digo con todo mi corazón, he peleado con Dios, he luchado con Dios. Le he dicho, Señor, ayúdame, yo quiero cambiar. Pero cada vez que hago una necedad y el Espíritu me corrige, me dice, esto no lo hagas, esto no lo digas, esto no. Porque la mayoría de veces nosotros queremos hablar más fuerte que Dios. Y por hablar más nosotros, no dejamos que Dios hable a nuestras vidas a través de su Espíritu, a través de sus palabras, de las palabras de la experiencia que nos hablan. A mí me gusta el silencio de Dios, porque no es necesario. Cuando usted se queda, yo alguna vez les contesto, pero se lo digo. ¿Y por qué? Porque uno va al carro y ve, a mí me pasó eso, vi la ventana quebrada, un carro recién salido de la agencia, y a mí me dolió porque era un pick-up que acabamos de comprar, no tenía ni 3 semanas y yo estrenándolo andaba y fui al funeral y ahí me quebraron la ventana, me sacaron la maleta, me quitaron todo. Ahí estaba el silencio. Cuando yo quedé así, yo me quedé, ¿qué pasó? Yo no dije nada, pero en el silencio la voz de la sabiduría llegó. ¿Y qué me dijo? ¿Qué le dijiste a tu esposa antes de venir al funeral? ¿Cómo la maltrataste? Entonces, hay situaciones que usted no necesita hablar. Cállese. Dios está hablando fuerte a su vida. Dios está hablando fuerte a su vida y Dios le está diciendo sabiduría, sabiduría. Te está corrigiendo, te está rectificando, te está diciendo el camino, pero no querés escuchar lo que Dios tiene para tu vida. Y nos encerramos en nuestras necedades y nos molesta lo que nos sucede. ¿Y qué hacemos? La sabiduría nos trata bien. Porque ¿qué hizo la sabiduría? Se fue a las plazas, se fue a las calles. De toda experiencia podemos aprender. ¿Y qué nos dijo? ¿Qué nos dijo la sabiduría? Se paró y dijo, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la sabiduría. Volveos a mi reprensión. Hey, háganme caso. Si yo quiero enseñarles bonito, si yo quiero enseñarles como Dios los ama, porque lo que Dios quiere es bendecirles. Pero ustedes no quieren ser bendecidos. ¿Por qué? Porque la sabiduría es la palabra de Dios. Cuando la leemos y cuando nos manda a hablar por problemas, por los labios de una persona que nos aconseja o por alguien que nos orienta, pero a nosotros no nos gusta. Qué bonito que todos aprendiéramos de la corrección. Qué bonito que todos hiciéramos eso. Pero ¿cuál fue la reacción de los simples, de los insensatos? ¿Cuál fue la reacción de los burladores? Miren cuál fue la reacción, versos 24 y 25. Porque cuando te llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Esa mano correctiva, fíjate que yo estudiando uno de los grandes eruditos de los proverbios, que es el señor Alonso Schockel, dice Schockel de que esto se puede comparar a porque estaba la sabiduría hablando, diciendo, volveos a mí, pero es como que les estaba diciendo, así. Cuando usted le dice a un hijo, hey, mira, cálmate. Pero es que es tan suave la corrección. Es tan linda la corrección de Dios. Es tan lindo cuando Dios se interesa por ti y dice, me meto en tu vida. Quiero decir un consejo, quiero hablarte a tu vida. Quiero decirte lo que yo pienso de lo que estás haciendo. Pero ¿cuál fue el problema? La sabiduría llamó,
la sabiduría nos dio esa atención, llamada atención con sus dedos y sus manos. ¿Y qué dice? Y no hubo quien atendiese. ¿Y qué pasó? El consejo que te dio la sabiduría, ¿qué hiciste vos con él? Mira lo que hiciste, 25. Sino que desechasteis todo consejo mío y reprensión no quisiste. No, hombre, sí, la sabiduría habló. Pero ¿qué hicimos nosotros? No, hombre, si yo no, a mí me llega a andar con esta mujer, a mí me llega a andar con este varón. Si yo aquí estoy bien, hombre, si yo... ¿Por qué? Porque ella nos corrige con ese espíritu, nos corrige con sus palabras bonitas, nos invita y nos dice, hey, deténganse, hagan esto. Y mire, yo se los digo que esta debería de ser la manera en que Dios nos habla a todos nosotros. Esta debería ser la manera, la forma en que Dios nos habla. Pero ¿qué sucede? Despreciamos la experiencia, despreciamos el reflexionar, el pensar, y despreciamos el consejo divino, despreciamos el consejo que Dios nos ha dado. No nos importó lo que nos dijo nuestro hijo, no nos importó lo que nos dijo nuestra esposa, no nos interesó lo que nos sucedió. No, y todavía viene, me dice, y mire que he tenido unos problemitas, dice. ¿Y qué problemitas tenés? Ay, que fíjese que me están echando del trabajo. Y como que no te hablara Dios por eso, ¿eh? Como que no te hablara Dios. Y yo digo, que Dios está hablándote. Pero ¿qué hacemos? Nos enojamos. Y nos está llamando suavecito. Porque una cosa les quiero decir, es suave. Es suave. Pero desechamos el aprendizaje lindo, sencillo que Dios tiene para nosotros. Despreciamos el consejo precioso de la sabiduría de Dios que nos dice, esto te tengo, esto quiero bendecirte. ¿Y qué hacemos? Lo despreciamos. Ahora prepárense. ¿Por qué? Mira, ponete atención. Pon atención. Como nosotros despreciamos la sabiduría, ahora esa sabiduría se pone en una actitud diferente. Vaya. Y mira, verso 26. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando viniere lo que teméis. No es que Dios te está castigando. No. Vos mismo creaste esa situación. Tú mismo pasaste el consejo de la sabiduría. Ella te habló. Ella te lo dijo. ¿Y qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? La sabiduría la apartaste. Entonces, ahora la sabiduría ya no es la sabiduría. ¿Qué es entonces la sabiduría? Se convierte en consecuencia. ¿Qué consecuencia? ¿Qué consecuencia? Aquel que dice, si yo hubiera oído, si yo le hubiera escuchado a fulano, es que le hubiera hecho caso. La sabiduría se pone enfrente y dice, hoy me voy a reír yo de vos. No porque ella te esté castigando, te estás castigando vos solo. Porque vos sembraste y cosechás. ¿Y qué es lo que cosechamos? Lo que cosechamos es este fruto. ¿Y cuál es ese fruto? Vivir las consecuencias de nuestros actos, que son duras. Porque a mayor necedad, a mayor soberbia, a mayor sordera,
más dura es la consecuencia. No son castigos. No es que Dios te está castigando. Momento. No es, ¿dice acaso ese verso que Dios te está castigando? ¿Dice acaso que la sabiduría te está castigando? No, ella se está burlando. ¿Por qué? Cuando tú tenés la sabiduría enfrente y le haces caso, se llama reprensión. Cuando vos tenés la sabiduría y la haces de lado, se llama consecuencia. ¿Y qué hace ella? Se ríe. Te lo dije. ¿Me hubieras hecho caso? Yo te advertí. Dios nos garantiza que a través de la sabiduría nos va a llegar las advertencias necesarias. Él nos va a decir cuando estemos equivocados. Él nos va a hablar a nuestra vida de diferentes maneras, pero tenemos que tener la capacidad de comprender las circunstancias, leer los problemas, leer las situaciones y oír la voz de Dios. Hermanos, no hay mejor manera de poder ver mis errores que abriendo la palabra de Dios y decirle a Dios, antes de abrir la palabra: Padre, habla mi vida, quiero escuchar tu voz. Yo le garantizo que usted lo va a oír. Y usted no va a necesitar pasar por la calle de la amargura. Fíjese que nosotros, allá en la central, cuando en los años 90, había una zona abajo cuando uno llegaba al Hiper Europa, que ahora es el Walmart. Ahí había una venta de corbatas y como todos nosotros éramos bichos, ahí queríamos andar bien con la corbatilla bien bonita. Entonces, claro que ahí no se escuchaba mucho de ropa usada. En aquella época no estaban esas cosas, así que habían pocas ventas de ropa usada. Pero estaban ahí las corbatas, las corbatas colgadas y algunas cositas usadas. Pero uno se tenía que rebuscar porque uno dice, tenía que esperar que pasaran todo, ¿va? Y que se quedara solo para ir. Hey, ¿cuánto quiere? Dame 5 colones, colones. Entonces ya uno, hey, está chiva la corbata. Ya en la tarde ya todo el mundo llegaba con su corbata. Ay, qué chiva ya. ¿A dónde la compraste? Va? Ya todo el mundo sabía. Vea que en el mar de lágrimas la compraste. Ajá, ahí era mar de lágrimas. Porque el mar de lágrimas, hey, por favor, démela en 3, démela en 2. O sea, siempre rogando a que le den rebaja. Mire, ¿sabe lo difícil de esto? ¿Sabe lo difícil? ¿Sabe lo difícil de esto? Que uno no puede pedir rebaja. Y usted puede hacer el mar de lágrimas y puede ponerse a chillar a que se la den más barata. Pero ¿cuál es el problema? Usted solito ignoró las señales. Usted solito ignoró el consejo. No venga a decir que Dios no le habló. No venga a decir que Dios no le dijo. Por eso la sabiduría ahora está de lejos. Dice, si por más que me rogué, si no ¿cómo te puedo ayudar? Vaya, hagamos una cosa. A usted lo revienta el Señor. Así, yo me acuerdo que el fundador a un año le puso el año de la reventación, que se interpretó de 2 formas, pero le voy a dar la primera interpretación. El año de la reventación es un año que a todos reventaron. Mire, amigos que comían con nosotros en el Burger King, después del culto del viernes nos íbamos al Burger King a cenar. ¿Y qué le pasó a fulano? Ay, es que como andaba con una amante, va, y la mujer lo hallaba y se separa. Y así, hermano, comenzó un momento que fulano ya no llegó, sultano ya no llegó. Total, que montón de... Sí, seré yo, Señor, y ahora me tocará a mí, decía yo. Pero como yo no estaba casado, yo no debía nada. Pero el año de reventación fue el año en que el pastor dijo, es que Dios reventó a todos estos. No lo reventó Dios. Se reventaron ellos solos. Pero ¿por qué te pone la sabiduría a reírse? Porque te hago una pregunta. ¿De qué te sirve cuando ya tenés a una muchachita embarazada de 23 años? ¿De qué te sirve la sabiduría ahí? Nada. ¿Y hoy para qué estás llorando? Hoy hacerle frente. Hoy vení y llevarla al doctor y no seas cobarde que vas a andar buscando, o usted, señora o señorita, que quiere abortar. Ya no, eso no se puede. Usted hágale frente. ¿Por qué?
Porque ahí viene Dios también. Ahí viene Dios. Ahí viene Dios. Pero Él tiene que permitir que la sabiduría se burle de nosotros y se ría. Y hoy, ¿para qué me llamas? Hoy, ¿qué puedo hacer por vos? ¿Cómo vas a aplicar sabiduría a una cuestión tan crítica, tan difícil como las situaciones que muchas veces nos pasan? Ay, pastores, que fíjese que ahí y las palabras que usa, ¿verdad? Y que me enredé con un compañero de trabajo. ¿Y cómo vas a poner sabiduría ahí vos? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cómo? Por eso la sabiduría se ríe, porque ella se presenta, primero está al frente, nos aconseja, nos reprende. ¿Qué hicimos nosotros? Quítate, voy para adelante. La hacemos de lado, se ríe de mí. Consecuencia. Pero lo difícil es el 27. Me burlaré cuando viniere lo que teméis. 27. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Aparece como una tribulación, pero como un torbellino. ¿Por qué? Ese torbellino, esa tempestad no la hizo Dios para acabarte, la hiciste vos solito. Y entre más gente usaste, y entre más personas te involucraste, entre más gente metiste en el problema, más grande es el torbellino. Por eso el consejo queda bien dicho. ¿Qué hago, pastor, cuando estoy en medio de ese nudo? Siga adelante. Siga adelante. Pastor, pero me está llevando el torbellino. Sí, vos mismo lo hiciste, lo creaste. Pero para eso está Dios también. Para enseñarnos que hasta de los torbellinos más terribles, Él puede ayudarnos. Después de darnos una lección a salir de nuestras dificultades. El torbellino llegó y se lleva todo y se arrastra todas las cosas y nos lleva. Mire, eso es terrible cuando llega a la zona de Miami, los grandes los huracanes, ¿verdad? Y la gente pone ahí en las ventanas madera para que no entre, ¿verdad? Todo ese relajo. Pero ¿qué pasa? No, hombre, los huracanes se llevan todo y eso es lo que está diciendo esto. El torbellino se lleva todo. Pero esa decisión, ¿quién la tomó? Nosotros. Entonces, ahora quiero que note esto. Se hace lo contrario. ¿Qué vimos al principio? La sabiduría nos llamaba. Ella decía: vengan, aquí les tengo consejo, les tengo instrucción, necios, insensatos, vengan, aquí está, simple, escúchenme, óiganme. ¿Quién nos estaba llamando? La sabiduría. ¿Quién nos estaba llamando? Ahora usted llama a la sabiduría, pero la sabiduría no escucha. 28. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. ¿Por qué? Ella te buscó. Ella te buscó. Fíjese que un amigo que tuvo un problema con su esposa, se separaron. Es complicada la cosa, ¿va? Porque al año regresó, ¿va? Y le pidió perdón y perdóname. ¿Y cómo hago pues con eso? O sea, tenemos nosotros que después de estarle rogando a una persona y volverle a dar una oportunidad, porque cuando ya recapacita, porque así somos nosotros, cuando ya recapacitamos, buscamos, llamamos,
Queremos que Dios nos ayude. Queremos que el Señor venga por nuestro rescate. Pero no escucha. No es que no escuche. Es que si nosotros fuimos sordos a su consejo, Él no puede hacer ya nada si nosotros no lo escuchamos. Y hay una desesperación. Y es duro. Porque muchos de nosotros no vamos a aprender la sabiduría de la forma preciosa y bella que nos quiere enseñar, sino que nos va a tocar llevar el torbellino. Nos va a tocar vivir esa situación. Nos va a tocar que venga lo duro, lo difícil. Y entonces se va a cumplir el versículo 31, que es lo más duro que yo creo que puede haber. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. El texto bíblico es claro. Aquí Dios no te está castigando. La sabiduría no te está castigando. Estás comiendo del fruto de tus obras. Lo que sembramos es lo que cosechamos. Y eso es lo que nos duele y es lo que nos atormenta. Entonces, Dios quiere ayudarnos. Él quiere levantarnos. Él quiere darnos un respaldo. Pero, ¿qué tenemos que hacer entonces para nosotros abocarnos a la sabiduría? Pastor, ya estoy metido en el torbellino. Ya estoy metido en el momento en donde las consecuencias de mis actos han venido a mi situación. ¿Qué le toca? ¿Qué nos toca? Sufrir, padecer, pero pedir la misericordia de Dios y decirle: Señor, ayúdame, dame una oportunidad. ¿Sabe por qué? Porque la sabiduría de frente nos reprende. De lado, cuando se hace de lado, consecuencia. Pero cuando nosotros le hemos dado la espalda y la sabiduría la hemos dejado atrás y repetimos el mismo problema y volvemos a meternos en lo mismo, a eso se le llama necedad. El necio es el que le dio la espalda a la sabiduría. Y aunque vive y vive la misma situación siempre, y aunque pasa sufriendo por la misma cosa, no aprende de su dolor, no aprende de la tristeza y no aprende de lo que su propio castigo le ha traído. Hermano, ¿cuál es su decisión? ¿Va a escuchar la reprensión de la sabiduría? ¿La va a ver de lado como consecuencia o le va a dar la espalda y va a ser un necio que va a vivir siempre con las consecuencias de sus malas decisiones? Hermano, le dejo esa reflexión. Piénselo. Pero si usted quiere hacer un esfuerzo, como yo lo quiero hacer, humillémonos y hablemos con Dios en esta noche y pidámosle: Señor, abre mi entendimiento, ayúdame a cambiar. Quiero salir de mi necedad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra.